Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Díaz García, perteneciente al grupo de séptimo C. La siguiente actividad es la número 5 de la materia Gestión Escolar y las relaciones en el colectivo escolar, misma que habla sobre el conflicto. El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el aprendizaje adquirido a través del análisis de una lectura y una presentación desarrolladas en el curso La Gestión Escolar y las relaciones en el conflicto escolar. La lectura analizada es el conflicto en las organizaciones y la presentación, el conflicto. Dicho trabajo es desarrollado por medio de un video, en el cual se destacan puntos importantes como el origen, las bases del conflicto, los factores, condiciones y soluciones de un conflicto, así como también viendo al conflicto como una parte natural dentro de las instituciones. Origen del conflicto. Existen algunas formas en que se puede generar un conflicto dentro de las organizaciones. El subsistema. Cada subsistema tiene sus propias reglas y normas, por lo cual adaptarse a ellas puede ser un problema o puede generar un conflicto. Rivalidad hostil. Unidades del sistema que realizan las mismas funciones en las que existe esta rivalidad o esta competencia y puede generar un conflicto entre ellos. A veces esta competencia puede ser para mejorar, pero en muchas ocasiones es una forma negativa y que genera un conflicto dentro de las organizaciones. Jerárquico. Unión de intereses de las unidades de su sistema contra las imposiciones del líder. Muchas veces el jefe no logra embonar en todo el colectivo y todas las unidades del sistema se ponen en su contra y se genera un conflicto. Otra forma es por el individuo, en donde el conflicto nace en una persona y otra de las formas es por la organización, por el mismo funcionamiento que se da dentro de la misma. El psicólogo Katz, en 1964, identificó 3 bases para que se genere un conflicto. El conflicto funcional. Como lo mencionaba anteriormente, cada subsistema tiene sus normas y reglas, por lo cual muchas veces adaptarse a ella puede generar un conflicto. Rivalidad o competencia. La competencia puede ser benéfica o destructiva, por lo cual se genera un conflicto. Conflicto jerárquico. Batallas entre grupos de líderes por las gratificaciones organizacionales como estatus, prestigio o dinero, en el que muchas veces los jefes o líderes compiten para tener esas gratificaciones organizacionales. El conflicto organizacional se ve como parte natural de una organización. En cualquier organización existen intereses diferentes o opiniones diferentes, caracteres diferentes entre las personas, por lo cual genera un conflicto. Hay algunos factores que intervienen. Uno es el conflicto interpersonal, en el que los miembros de cada organización pues contribuyen a que esto se vaya generando. Otra es el conflicto entre la organización, en la que la organización tiene ciertas limitantes o cierto funcionamiento que no va acorde a la organización y por eso se genera un conflicto. Pero sin embargo, esto es una naturaleza y es parte de la naturaleza misma de las instituciones. Existen algunas condiciones en las que se puede generar un conflicto. Una de ellas es la comunicación, en donde existe una mala comunicación entre sus miembros y esto genera un conflicto. Otra forma es la apatía, en la que si alguno de sus miembros no contribuye de una forma adecuada como el resto de los demás, puede generar un problema o un conflicto. Otra forma son los grupos numerosos, pues entre más personas existen, mayores opiniones se dan y puede generar entre sus miembros alguna discusión o algún problema. Otra forma es el uso del poder, en el que el líder ejerce este uso del poder de manera inadecuada. Para que se dé un conflicto debe de existir al menos 2 partes involucradas. Existen algunas formas o soluciones del conflicto. La primera es la escucha activa, en la que todos sus miembros escuchan atentamente las opiniones de los demás y son tomadas en cuenta. El diálogo. El diálogo es primordial, pues aquí existe una comunicación dentro de sus miembros y se toman en cuenta sus opiniones. De igual forma, el respeto a las posturas. Es importante tomar en cuenta cada una de las opiniones y respetarlas, aunque no sean de nuestro agrado. Acuerdos. Aquí se llegan a acuerdos entre sus miembros para generar un mejor bienestar.
muchas veces no se tendrá conforme a todos sus integrantes, sin embargo, a través de estos acuerdos se llegará a tomar una mejor decisión y evitar un conflicto. Como conclusión, puedo rescatar que a través del análisis de la lectura, el conflicto en las organizaciones y la presentación del conflicto, puedo rescatar el tema del conflicto en cualquier organización como algo natural que existe. Sin embargo, trasladándolo hacia las escuelas en donde me desempeño, es importante que en el colectivo se detecten los factores, las conexiones y las bases que se establecen para que existan conflictos y, en la medida de lo posible, ir erradicando prácticas o acciones que generen un problema para la institución. Si bien es cierto, y tal como lo dice el autor en la lectura, esto se viene suscitando como una herencia social, dentro de cualquier organización se pueden implementar acciones que generen mayor bienestar y un clima agradable para desempeñar cada quien su función de la mejor manera. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.